Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla amena con Aroma Café. Mi nombre es Octavio y bueno, primeramente nos presentaremos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Buenas tardes, yo soy Domingo. Y bueno, hoy estamos a espera de por acá el doctor Gerardo, también nuestras compañeras Patti, que por ahí hoy se le presentaron algunos asuntos, pero bueno, como tal hoy vamos a darle continuidad a un tema que hemos estado, digamos, tocando brevemente o desde otros aspectos. A fin de cuentas hemos tenido una secuencia donde hablamos por ahí de los suicidios de los psicoanalistas, en este caso con aquellos 12 famosos psicoanalistas bueno, integrantes de todo este grupo, que tomaron pues como conclusión de sus obras, de sus vidas y demás, precisamente el suicidio. Posteriormente pasamos a hablar del suicidio en general y esta ocasión toca a un tema que se puede escuchar aparte, por supuesto, para los que nos escuchan hoy por primera ocasión, y que es la eutanasia, abordándolo tanto de manera genérica, pero con el caso de dos psicoanalistas pues bastante emblemáticos, propiamente quizás pilares del psicoanálisis mismo, que son tanto Freud como Lacan. Entonces, algún término de sus vidas que quizás para algunos no era conocido del todo y quizás pues de cualquier manera habrá un desprendimiento aquí para nuestra propia charla. Entonces, hoy hablaremos de eutanasia, en lo que consiste, digamos, los diferentes aspectos quizás aquí desde visión ahora sí multidisciplinaria, psicología, medicina, incluso un tanto de la abogacía. Entonces, bueno, veremos qué es la eutanasia, en qué casos, digamos, muchas veces es utilizable, quiénes son los que también deciden precisamente terminar la vida así, que aunque no va a ser un suicidio, en dada manera se apegaba precisamente a este concepto, hablando de esta muerte asistida, para algunos también el suicidio asistido, y que propiamente por ahí va a ser tanto etimológica como, en este caso, conceptualmente, como el buen morir o la buena muerte, ¿no? Entonces, la eutanasia, digamos, es ponerle fin a la vida, pero evocado desde un acompañamiento tanto médico, o en este caso, propiamente profesional. Así que es el tema de hoy. Como siempre los invitamos a que dejen sus comentarios a través de las distintas redes, por aquí en el chat de mediosrm.com o www.radiomorir.com. En Facebook ya saben que estamos en Café Psicoanalítico Radio, y por ahí en las demás redes, en Twitter, en Vine, Instagram y demás, también nos pueden seguir, también nos pueden dejar sus comentarios y ya lo estaremos leyendo más tarde. El tema de la eutanasia otra vez es un tema tabú, como los anteriores que habíamos estado revisando. ¿Y por qué va a ser tabú? Bueno, pues porque ayudarle a alguien a morir también implicaría que a lo mejor yo tengo cierta culpa en causarle la muerte a alguien. Y obviamente eso puede generarle muchos traumas a alguna persona, pero se supone que la eutanasia, como la conocemos actualmente, es para llevar al paciente, digamos, a que no sufra. Ese es el principal término. Se considera que cuando una persona está en una fase terminal, que tiene una enfermedad que no se va a curar, que ya está sufriendo mucho, que tiene muchos dolores, pero no solamente físicos, sino también morales o psíquicos, podríamos decir, algunos consideran que sería bueno ayudarles. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nadie le gustaría estar padeciendo ese tipo de sufrimiento. El origen de la eutanasia viene desde Grecia incluso, y en ese tiempo sí era considerado como algo bueno, porque decían, bueno, si esa vida no es digna de vivirse, entonces no vale la pena seguir vivo. La cuestión viene en que la medicina, conforme va avanzando, va a buscar prolongar la vida. Ese era el primer punto. Llega un momento donde los médicos incluso empiezan a tener cierto ensañamiento y hacen todo lo posible para mantener vivo a un paciente, y hay más avances, pero al mantenerlo vivo se empieza a perder calidad de vida. Y eso es muy importante. La calidad de vida es algo subjetivo, no se puede medir, digamos, en puntos o en un examen de laboratorio. Eso es puramente del sujeto, y cada persona entonces va a tener una perspectiva. Ahí está también otra dificultad, porque una persona podría estar sufriendo mucho, pero no estar en estado terminal, y podría decir, bueno, yo quiero que me ayuden a morir, porque yo no me quiero quitar la vida. Ahí entra quizás el problema legal de cómo voy a quitar la vida a alguien si no tiene esas condiciones. Entonces se tiene que reglamentar para poder decir quién sí puede llegar o no a la eutanasia. Me parece que fue Hipócrates el que comenzó a decir pues que no se podía hacer la eutanasia activa, que la eutanasia activa sería de manera directa. Yo quitarle la vida al paciente, inyectarle algo para que pueda morir, pero sí se considera la pasiva. La pasiva sería dejar de actuar para prolongar la vida del paciente. Una omisión. Una omisión. Pero de hecho esta omisión sí sucede frecuentemente, aunque no de manera consciente, que de pronto se les olvidó darle el medicamento, que no le cambiaron a lo mejor el pañal si el paciente ya estaba utilizando el pañal, que se les olvidó
checar el marcapasos, un montón de cosas que pueden ser omisiones y que ya sabemos desde psicopatología de la vida cotidiana con Freud, que pues pueden ser actos fallidos, donde a lo mejor sí le estamos ayudando a esa persona inconscientemente a facilitarle la muerte. Mencionamos incluso el programa pasado, cuando hablamos de suicidio, cómo de pronto una familia podría facilitarle al hijo o a la hija los medios para quitarse la vida. Vemos que está teniendo un montón de problemas, por ejemplo, lo de drogas, y le siguen dando dinero para que las siga consumiendo, pues de alguna manera también podría ser como una asistencia. Aquí de otra manera, la eutanasia sí sería principalmente entonces para pacientes terminales. Sí, la disputa, digamos, también legal, como ya lo mencionaba Domingo, sobre todo se da en países quizás que, a diferencia, digamos, de aquel viejo mundo, de aquella cuestión europea y más occidentalizada después, ya tenían como estos vestigios, ¿no? Es cierto, el tema principal que se discute es vida versus calidad de vida, ¿no? Y dentro de la calidad de vida, ciertamente la subjetividad del sufrimiento, ¿no? Por ahí los casos, precisamente, pareciera que una vez que se ponen al aspecto médico, pues es casos que verdaderamente fuesen, en este caso, una calidad que está disminuida, una calidad que, digamos, hay más sufrimiento que cualquier otra posibilidad, incluso que parece esto que mencionaba Domingo, que es la carrera por quién vive más, ¿no? Más allá de cómo se van a vivir esos últimos años. Entonces, el médico ciertamente, bajo aquel juramento, digamos, que muchas veces se vuelve un tanto icónico y que algunas veces incluso ya está en desuso, se propone preservar la vida, ¿no? Mientras que esto de preservar la vida, pues muchas veces acaba siendo para algunos el discurso que utilizan diciendo, bueno, sí, puede vivir 100 años, pero los últimos 10 años quizás los vive como un vegetal, o los últimos 10 años ya ni siquiera los vive por sí mismo, sino mediante una máquina, mediante el consumo de cierto tipo de sustancias, etcétera, que obviamente abren la disputa, digamos, hacia diferentes naciones, hacia diferentes culturas sobre todo, y que, ojo, muchas veces se prevé que en este caso existe el derecho a la eutanasia, a ese buen morir, y que precisamente esto no sea una obligación. En este caso se argumenta, si existiese, por ejemplo, en México la eutanasia 100% en todos los estados, en este sentido, una persona que esté teniendo un padecimiento, no es que le vayan a decir, aquí está la eutanasia y tiene que aplicársela, sino que daría como una opción, ¿no? Entonces, ciertamente también hay un acompañamiento, digamos, que tiene que ser tanto jurídico, en este sentido para la propia persona, que tanto está en pos a decidir, normalmente bajo su propia vida, así como muchas veces acá se ve como un decremento, digamos, a partir de los 75 años, 80 años, supuestamente ya el sujeto no tiene las capacidades para decidir sobre sí mismo, ¿no? Ni sobre sus bienes, ni sobre ese gran etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la vida? Algo muy similar, y aquí pareciera que los que acaban decidiendo por la vida de este sujeto, hipotéticamente, pues bueno, serían los familiares más cercanos, ¿no? Tanto esposa como los padres, como los hermanos, etcétera, depende del grado ahora sí de consanguinidad o diferentes grados, ¿no? De parentesco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, entraríamos a vertientes precisamente que ya mencionaba Domingo también al principio del programa, a nivel de, ¿y qué pasa con ese sujeto que decide sobre la vida del otro, ¿no? Que ciertamente por un lado se abre la opinión, digamos, así como algunas explicamos el ritual del Día de Muertos. ¿Por qué se seguía celebrando? Bueno, porque yo también quiero que a mí me recuerden, ¿no? Sintetizando todo. Aquí parece que entonces se da la opción de la eutanasia, porque si en algún momento yo también sufro, pues tener la opción de precisamente que me asistan, ¿no? Pero por otro lado también abre la culpabilidad del propio sujeto. ¿Qué tal si sí se recuperaba, ¿no? Aunque aquí pareciera que todas las estadísticas están en contra, o qué tal que no se quería morir, o qué tal que ya no solo él, sino alguien más me vaya a recriminar, que por qué le quité la vida, que quién soy yo, que si me creo Dios, etcétera, ¿no? Hay diferentes casos por ahí que podemos considerar, entonces tendría que ver, digamos, esa subjetividad del sufrimiento, a fin de cuentas, dentro de la propia eutanasia, que ciertamente hay distintos métodos, ciertamente todavía se divide entre esta cuestión activa o pasiva. Por ejemplo, si una persona cae en, digamos, un coma de tal tipo, un paro respiratorio, cardíaco, etcétera, una eutanasia pasiva sería ya no hacer nada para reanimarlo, mientras una activa sería que no hay necesidad de que caiga en todo esto, sino que se va a inducir, por ejemplo, mediante la morfina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí abrimos la gran posibilidad, pero la discusión quizás hoy también al público que nos escucha se abre para ellos, ¿no? Quiénes sí, por qué, quiénes no, por qué, y que es una discusión que se tiene en las distintas áreas, ¿no? Ya no solo médica, jurídica, también psicológica, sociológica, etcétera,
a fin de cuentas se va a juntar con otros términos, como aquel darwinismo, ¿no? ¿Cuál especie tiene que sobrevivir? ¿Quiénes de la especie tienen que sobrevivir? Y otro que es llamado la eugénesis, que en este caso son tratar de que la especie que viene, tratar de que la nueva generación que va a ser procreada sea más fuerte que la anterior. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a diferencia de la eutanasia, la eugénesis es darle nacimiento solo a las personas que tienen las mejores posibilidades. Y, por ejemplo, todas las personas que tienen una deformidad, una discapacidad, etcétera, visible desde antes de que nazcan, pues no concebirlas. Entonces, trae más parámetros aquí como cuál es el sujeto pareciera digno de vivir, ¿no? Y qué se necesita en este caso para que viva. Ciertamente hablaremos hoy quizás de algunos parámetros como el mismo deseo, y también en este caso cómo el sujeto pues puede ser pareciera asesinado, que a lo mejor no hay otra palabra por ahí, o descuidado simplemente, mediante esta cuestión inconsciente en la que el paciente no solamente se cansa de sufrir, sino muchas veces el que lo rodea, ¿no? Y pareciera entonces, ¿por qué vive el paciente? Muchas veces, bueno, vive por los otros, y asimismo los otros, ¿por qué hacen que vive el paciente? Muchas veces por sí mismos. Otra de las polémicas que despierta la eutanasia es las principales causas que llevan, digamos, al sujeto a decidir la muerte asistida. Vendría, por ejemplo, la pérdida de familiares importantes. Si fuera un adulto mayor y ya no tiene ningún familiar, entonces cabe la posibilidad de que esa persona ya no quiera vivir porque ya no tiene nuevos vínculos. Ahí la cuestión es que sí podría de alguna manera vincularse con otras personas, pero necesitaría obviamente ayuda. Otra de las causas sería la dependencia extrema. ¿Cómo la podemos medir? Vemos actividades básicas de la vida diaria. Que la persona se pueda alimentar sola, que se pueda vestir sola, que pueda ir al baño sola, que se cambie sola, que tenga continencia de esfínteres. Entre menos habilidades tenga de la vida diaria o menos capacidades, más dependiente va a ser, y prácticamente si lo abandonan va a ser como un bebé que puede llegar a morir. Entonces ahí es cuando ya empieza a hablarse de una etapa terminal. Otra cosa importante es el miedo al abandono, el miedo a que los entierren vivos. Eso también es una constante. ¿Qué tal si me desconectan y cuando yo me van a enterrar despierto? Entonces a muchos les despierta angustia. De hecho, sí ha habido casos de personas que las han enterrado vivas y después despiertan. Entonces los familiares también se pueden quedar con ese pendiente hasta que yo me asegure que ya no se mueve. Y por eso ya en la medicina pues incluso hay ciertos exámenes que le tienen que hacer a la persona ya cuando fallece para comprobar que ya no hay posibilidad de que siga vivo. Otro punto importante que mencionabas es el de cómo le vamos a ayudar a esa persona. Tú mencionabas, por ejemplo, la morfina, pero también hay ocasiones donde se le facilitan los medios. ¿Cómo se le van a facilitar? Bueno, tú mismo te lo vas a aplicar. Hay también una eutanasia indirecta, donde a la persona lo llevamos a la muerte, pero no de manera directa, digamos. Sabemos que un medicamento es tóxico, pero ese medicamento puede mejorar su calidad de vida, entonces se lo seguimos aplicando, aunque sabemos que indirectamente eso lo va a llevar a la muerte. Por ahí uno de los casos que sonó mucho, que incluso por ahí tuvo una cinta, hace algunos días lo discutíamos también acá entre los colegas, era precisamente el de Jack Kerbocian, aquel famoso Doctor Muerte, ¿no? Hay una película incluso con Al Pacino que salió hace algunos años, producida por la cadena creo que HBO, que en este caso es No conoces a Jack, ¿no? Jack Kerbocian es el médico, digamos, desde la propia realidad y desde esa realidad un tanto ficticia, a nivel que empieza a realizar todos estos suicidios asistidos cuando en América todavía no están, digamos, bien constituidos legalmente, ¿no? Sin embargo, se aprovecha precisamente de estas lagunas legales y empieza exactamente a hacer esto, facilitar todo para que la persona, digamos, se suicide o para que termine con su vida. Él no va a utilizar la palabra suicidio, pero es precisamente la que se empieza a popularizar, un suicidio asistido. Él también, digamos, va a citar, en este caso, tanto a algunos griegos que en aquel momento apoyaban esto y que decía, bueno, es que la labor del médico siempre ha sido estar junto con su paciente para no solo preservar la vida, sino él ya va a argumentar esto de la calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya no solo con la morfina que mencionábamos, sino facilitando, por ejemplo, directamente el que un paciente se inyectara tal cosa. Si aprietas este botón, esta sustancia va a bajar a tu intravenosa y entonces va a terminar con tu vida. No, yo no lo voy a apretar, ahí queda la opción y tú lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Él directamente no estaba quitándole la vida a nadie, pero sin embargo facilitaba todo esto. Poco a poco se empieza a normatizar acerca de todo esto,
poco a poco se empieza a dejar menos huecos para que Jack utilice todo esto y emprende una caravana en la que le suspenden su licencia médica, ya no tiene el acceso a todos estos medicamentos, ni al equipo, ni a las instalaciones, y empieza una caravana que, ojo aquí, el detalle, va a llegar a tal punto que compra una van y dentro de la van instala todo de una manera un tanto ilegal para que el sujeto que quiera, pues bueno, meterlo a la van, apriete lo que tenga que apretar y él simplemente llamar a las autoridades y decir, bueno, alguien se metió a mi camioneta y se mató, ¿no? Ojo con todo esto, cómo lo está facilitando, y él con una ideología muy clara, digamos a nivel de todo, que es facilitar la cuestión de quitarse la vida a tales personas, ¿no? Ojo, él para justificar todo esto, o digamos para hacer ahí una ideología más sustentada, toma miles de casos que supuestamente le van a estar llegando a Jack, y que bueno, al parecer es así, muchas personas dentro de América, completamente de Estados Unidos, le mandan sus casos, ya que él pide, digamos, cuestiones muy específicas, que el sufrimiento, precisamente hablando de esta subjetividad, sea real, esté comprobado médicamente, no haya, digamos, cura al respecto, no haya un tratamiento posible, y muchas veces incluso a consideración ya no solo de la edad, por ejemplo para personas mayores, sino para sujetos que a lo mejor sufrieron un accidente, solamente les va a quedar estar sufriendo, quizás aminorizando con algunos medicamentos, etcétera. Va a llegar, por ejemplo, un caso muy icónico de un sujeto que había sido bombero, bastante joven, si mal no recuerdo, alrededor de los 30 años, y que le dice, pues quiero quitarme la vida, ¿no? Porque estoy quemado en un 90 y tantos % de mi cuerpo, ¿no? Tengo que tomar tales medicamentos, etcétera, etcétera. Y sin embargo Jack en esta ocasión se va a negar, precisamente diciendo que bueno, lo que él tiene es depresión, que no tiene algo que vaya a terminar con su vida, que bien puede vivir hasta los 50, así como puede vivir hasta los 80, y que en este caso pues no entra, digamos, directamente a la agenda de suicidios asistidos, ¿no? Sin embargo, con otras tantas personas, pues ojo, esto va a ir de más a menos cada vez, con procesos cada vez incluso pues más rudimentarios, digamos, hasta tratar de crear una mini cámara de gases que les pone en la cabeza, prácticamente una caja, ¿no? Un cubo donde los mete, y bueno, cada vez va a ser más grotesco como lo hace en muchas ocasiones, otras veces dentro de su van, como ya lo mencionaba, hasta que lo van a meter a la cárcel por, digamos, seguir haciéndolo ya sin quedarle más huecos legales, ¿no? Entonces, es un precepto que queda ahí a nivel de un médico que supuestamente hace su labor del todo, para otros, pues finalmente un asesino, ¿no? De múltiples personas. Entonces, ahí entraría también a discusión, incluso la película o el caso mismo invita a ello. Sin embargo, desde la eutanasia, pues va a marcar un precepto, ¿no? Lo que hace Jack actualmente en algunos estados de Estados Unidos, de América, ya está permitido, ¿no? Lo que hizo al menos en ese momento. Sin embargo, en algunas otras nacionalidades de aquí mismo América, principalmente América Latina, no va a estar permitido, mientras que en algunos otros países, que incluso muchas veces se argumenta esto, que las primeras potencias son las que sí lo tienen reglamentado o normatizado, mientras que los países que son considerados incluso tercermundistas, pues ni siquiera les pasa por la mente, ¿no? ¿Qué tanto es bueno esto? Pues hay que precisamente saber qué pasa con el sujeto, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, podría ser un sujeto que argumenta un sufrimiento y que el sufrimiento no es real para el otro. Para el sujeto que lo vive, por supuesto, nunca vamos a poder decir no está sufriendo, por supuesto que está sufriendo, pero quizás tenga otros orígenes psíquicos, ¿no? Lo mismo pasaría en este caso, ya sea con el anciano, que por ahí lo mencionaba en este caso Domingo, que a lo mejor ante esta escasez de vinculación, pues a fin de cuentas acaba teniendo esa muerte psíquica que, por ejemplo, el niño también tiene cuando es abandonado, ¿no? Ya recordamos las similitudes que tienen el niño y el anciano. Entonces, ¿qué pasa con el anciano? Que a fin de cuentas queda desvinculado y que parece que no puede agruparse con nadie, ¿no? Muchas veces para esto, en todos estos asilos, instituciones y demás, fundamentan los grupos, ¿no? Se buscan las agrupaciones, etcétera, que a fin de cuentas actuarían como sostén. Pero bueno, entramos a más tema. Esa parte también es importante cuando mencionas la muerte psíquica, porque también existiría la muerte social. Cuando la persona, independientemente de la edad que tenga, empieza a desvincularse o de pronto ya no se siente útil para su grupo o para el lugar donde está, también puede haber una depresión muy fuerte y puede haber un intento de llegar pues incluso a la eutanasia. Pudiera ser una persona que está enferma, pero si no tiene, digamos, razones para luchar por su enfermedad, pues sería más fácil entonces que, digamos, pida ayuda y simplemente se dejara morir también. Le pueden facilitar el hecho de que lo dejan o no comer, le dan o no los medicamentos. Algo que sí sucede aquí en México es que sí se le pide a los pacientes, por ejemplo, que decidan, e incluso si no es posible a los familiares, si quieren o no reanimación. Tienen que firmar una
una carta de consentimiento donde hay testigos, donde todo está especificado de, bueno, en caso de que el paciente llegue a tener un paro respiratorio o algún problema así, ya no va a insistir el equipo porque tendrían que dar reanimación fuerte, digamos, inyectar medicamentos, dar compresiones, respiración de boca a boca y todo eso. Y hay pacientes que van a decir, bueno, ya está sufriendo mucho, ya le tiene que estar poniendo sangre a cada rato, ya lo alimentan por una sonda, respira porque tiene un aparato. Entonces llega el momento que dicen, bueno, ya no queremos que sufra, entonces ya no vamos a proceder. Y ahí a lo mejor sí entraría la eutanasia pasiva otra vez. Sí, a lo mejor no se menciona como tal, pero es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, desde una vertiente que decíamos que esto se apoya mucho en el darwinismo, digamos, esa especie más fuerte que tiene que sobrevivir, ese tampoco hacer nada ni para facilitar ni para perjudicar a la especie. Por ejemplo, Darwin en su momento lo hacía con los animales, por supuesto, que en ese sentido, si veía que un animal, por ejemplo, estaba atascado vamos a ponerlo así, está en las Islas Galápagos, de repente un animal se acaba de atorar en una grieta y de repente el animal no puede salir. ¿Qué es lo que haría quizás cualquier persona? Pues probablemente lo ayudaría, ¿no? Trataría de que salga y trataría de que siga. Sin embargo, Darwin se evocaba más a esto de no interferir nada en el ambiente, ¿no? Porque si estaba sucediendo de esa manera, era porque así tenía que suceder, y entonces a ver si el animal iba a salir con más capacidades o si simplemente no tenía las herramientas para sobrevivir, diciendo así que no siempre iba a estar ese otro humano, por supuesto en este sentido, para ayudarlo. ¿Qué pasa entonces con esta analogía dentro de un darwinismo en pro a la eutanasia y en pro, en este caso, a los sujetos? Si el sujeto, por ejemplo, cae en un paro cardíaco, pues cayó porque no tuvo las herramientas para sobrevivir, porque en este caso pareciera que es lo que su cuerpo tomó como opción, y entonces el otro no debería hacer nada para interferir, ¿no? Que a fin de cuentas reanimar pues es eso, provocar una animación desde una perspectiva tercera o desde una perspectiva ajena. Entonces normalmente se toma así, digamos, ya no solo va a ser una eutanasia a nivel de activa, que normalmente es la que tiene más crítica, sino una eutanasia pasiva, que si el sujeto no tiene las herramientas para sobrevivir, llámese en este caso por su propia debilidad a través de la enfermedad, pues no se haga nada para intervenir. Ojo, suena delicado, porque entonces entra quizás al pensamiento también de los escuchas o quizás aquí mismo a los que estamos presentes, ¿qué pasaría si la persona que más quieres, diagonal a la persona que amas, de repente tiene un accidente y de repente ponen en tus manos, en este sentido, tomar la decisión de si se sigue reanimando, por ejemplo, en el caso en específico, o si no se hace nada para reanimarlo, ¿no? Por ahí algunos dirán, quizás es bueno reanimarlo, hay que hacer lo posible, etcétera, etcétera, mientras otros tantos podrían decir, bueno, es que a lo mejor es una decisión muy egoísta, ¿no? Yo quiero que viva para mí, no que viva en este caso por sí misma, y que muchas veces es la vertiente con la eutanasia, ¿no? Me recuerda a mí mucho el caso de Gustavo Cerati, este cantante argentino, y que por muchos años pues está, digamos, en este coma, y bueno, sobreviviendo más que viviendo, digamos, a través de una máquina, ¿no? Entonces, por ahí creo que la decisión recaía en aquel momento en su madre, y que en este caso, pues era la que iba a tomar la decisión, que por mucho tiempo decide, pues, que Gustavo viva, ¿no? En este caso creo que son 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, aquí entramos también a un término ya no solo del sufrimiento de la persona, sino qué pasa cuando aquella persona, digamos, no tiene las herramientas ni siquiera para proclamarse a nivel de a favor o en contra. Es precisamente cuando surge el otro, y cuando surge entonces la perspectiva de todo que recae en mí, y qué pasa si la persona quisiera seguir luchando, ¿no? Por ejemplo, en caso de esta persona, digamos como el cantante que cae en coma, y que entonces, bueno, yo nunca sé si él quiere luchar o si no quiere luchar, y normalmente se van hacia qué había opinado la persona, qué habría dicho alguna vez de la muerte, etcétera, etcétera, a ese carácter que tenía, a ese comportamiento que tenía, pero siempre va a quedar, digamos, esta estipulación, ¿no? Qué tanto es mi responsabilidad, qué tanto puedo decidir a través del otro, qué tanto en este caso lo que termino es la vinculación que tengo, que también es, pues, como ya hemos dicho, en la muerte lo que se pierde es la vinculación que se tiene o el vínculo que se tiene con esa persona más que a la persona. Pues aquí pasaría entonces que se tiene que decidir el término de esa vinculación con la persona, y que muchas veces, o en la mayoría de los casos, la eutanasia la acaban decidiendo esos familiares cercanos, ¿no? Que argumentaríamos probablemente tienen pues este tipo de cercanía. Que de alguna manera, bueno, el hecho de morir también viene a través de un gran tabú, que el morir tiene que sufrirse, digamos, para poderte ir digamos, como de este mundo o de esta realidad, pues necesitas sufrir hasta el último aliento, así como de alguna manera pareciera que se sufre al momento que se nace, digamos, tenemos que pasar como por todo ese tipo de sufrimiento como para cerrar ese ciclo, digámoslo así, pero de igual manera, bueno, como ya lo dice Octavio,
en las manos en las que recae en muchas ocasiones la muerte de esa persona que está postrada en una cama, siempre es a partir de un otro y no de aquel que está como tal en esa cama. Y pareciera que lo que se trata de evitar es como tal ese duelo a partir del cual no se quiere sentir vacío, donde no se quiere perder como tal ese objeto, a partir del cual no solamente el que está postrado en la cama sufre, sino también el que está del otro lado tomando esa decisión terminaría completamente en esa depresión, y que al final pareciera que le delega toda esa responsabilidad a todos los médicos, y que también comienzan a pavonearse en esta situación de querer seguir reanimando a la persona como si fuera el último aliento que también ellos van a tener. ¿Qué pasaría también con el médico? Que al final no se piensa tampoco en esa responsabilidad que se le delega, ¿sí? Él tendrá a lo mejor las herramientas y demás para poder hacer esa reanimación, pero al final el que termina por sufrir esa pérdida también es el médico, y terminamos como por relegar como esa responsabilidad, y si terminan mal las cosas siempre es culpa del otro y no a partir de lo que realmente yo estoy deseando. Yo deseo que siga viviendo. Entonces el otro termina por actuar nuestro propio deseo y terminamos relegando como también ese propio dolor, y en muchas ocasiones ni siquiera se les pregunta, digamos, a esta parte a los médicos o a las enfermeras qué es lo que pasa con ellos una vez que cada vez que ven morir a una persona, que se les deja esa responsabilidad. Entonces el vacío lo sienten ellos, no lo siente como tal la persona, y de alguna manera pues es más fácil desplazarse. Además ahí hay una castración hacia el médico, hay una herida narcisista, y sobre todo si no se sabe pues que hay esa posibilidad. Ahí entraría a lo mejor la tanatología, que la tanatología haría primero que hubiera una terapia, que hubiera una despedida por parte de los familiares, del propio paciente, que resuelva sus conflictos, cualquiera que haya dejado inconcluso, para que también la familia lo deje ir, digamos, al paciente. Ahí entraría también incluso el equipo médico. El equipo médico tiene que estar capacitado para poder liberarse, pues, porque si no es ¿cómo lo voy a dejar morir? Eso significaría que yo fallo, porque se supone que yo tengo que mantenerlo vivo. Y recuerdo que alguna vez comentaba con algunos colegas médicos, digamos, si es que habían tenido la experiencia de que alguna vez un paciente falleciera, ¿no? En su cuidado, en su guardia, en sus manos, etcétera, y que muchas veces es un paciente que no se olvida, digamos, pues bueno, pareciera que la culpa la asumen completamente, ¿no? Es que fue por mí, es que tenía las herramientas, etcétera, aunque pareciera que lo tratan de racionalizar o intelectualizar, de decir, bueno, pues es que hice todo lo posible, aún así se sufre, digamos, esa pérdida, ¿no? Sobre todo con esto que lo menciona Domingo, desde esta castración o herida narcisista, que se le va a hacer al propio médico, muchas veces en la omnipotencia de estar no solo a cuidado de la salud del otro, sino hacer todo lo posible para que esa persona pueda vivir o pueda tener una buena calidad, ¿no? Por ahí alguna vez comentamos esto, por ejemplo, de las consecuencias que tenía que una persona muriese, digamos, del aspecto legal. Recuerdo que lo comentamos acá desde los recién nacidos, ¿no? Y cuántos morían, etcétera. Entonces, bueno, son diferentes planteamientos, diferentes casos que también ahorita seguiremos discutiendo. Como ya saben, bueno, nos pueden encontrar en las diferentes redes. Por ahora saben que no tenemos nuestro programa de retransmisión los lunes. Sin embargo, bueno, se han estado dejando ahí tanto las invitaciones a la oferta académica dentro de la página de Facebook, y también en este caso pues algunas invitaciones a que visiten los demás institutos que forman parte de aquí de la asociación, y de los cuales pues bueno, muchos de los maestros aquí están presentes en cada jueves en el programa El Café. Entonces por ahí no se olviden visitarlo. Ahorita próximamente estamos en pos a iniciar la especialidad en psicoanálisis. Propiamente por ahí se han estado dejando los carteles dentro de donde pueden encontrar el cronograma, los números a comunicarse, y que bueno, cada vez falta menos, el cupo es limitado como ya sabrán, y pues bueno, las modalidades están tanto presencial en línea, para que si gustan, habrá dos grupos en presencial, que son tanto los miércoles como los sábados, y bueno, la invitación a que se comuniquen. Por otra parte, bueno, también la invitación a que visiten los demás institutos, por ahí el Instituto Grode, que el Instituto de Psicoanálisis de Pareja y Familia, que por ahí tiene una reciente apertura. Entonces bueno, se han estado colgando tanto artículos y demás para que lo visiten. Es parte de aquí del grupo del café, el Instituto Klein, el Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos, la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, y bueno, por ahí más links los pueden encontrar directamente ahí en Café Psicoanalítico. Asimismo, bueno, dejarnos sus comentarios. Por ahí creo que teníamos un par,
Bueno, Gloria nos manda saludos. Saludos, Gloria. Un saludo, Gloria. Araceli también nos manda saludos. Saludos, Araceli. Saludos, Araceli. Y Mali y Jorge también nos mandan saludos. Saludos a Mali y Jorge. Y Mali y nos Jorge. dejaron aquí una pregunta. Joel dice, ¿por qué se limita a que uno mismo decida su muerte? Ujú. Podríamos decir que no es que no es que lo limiten a uno, sino que hay ciertas reglas que incluso se van introyectando a partir de los ideales de la infancia, en que tenemos que ir en pro de la vida. Ahí estaría a lo mejor la diferencia. Nadie nos puede prohibir como tal el no vivir, pero tampoco nadie nos puede prohibir el vivir. Ujú. E incluso ahí se hablaría pues de sometimiento, de violencia, de otras cuestiones. Lo que sí se limita es el hacer que otro nos quite la vida. Ahí eso es lo que se prohíbe como tal. Ujú. Pero incluso ahorita que menciono ese tema, habría también ocasiones donde la persona está buscando que alguien le quite la vida, y de alguna manera eso también podría llamarse eutanasia. ¿Qué tal si una persona va caminando por la calle, viene un carro, ahí sería un suicidio obviamente, se avienta y ayuda a alguien a que le quiten la vida? Ujú. Pero ahí no consultó al otro de, oye, ¿me puedes ayudar a que termine con mi vida? No, ahí digamos que utiliza al otro como objeto, y por eso es que se penaliza como tal. Por eso se incita a que las personas no lleguen a eso, Ujú. y que solamente un paciente terminal o con ciertas características lo puede llegar a hacer. Y ojo con esto que dice Domingo, digamos que no hay una limitación. A fin de cuentas, la primera media hora hemos estado hablando también de qué tanto recae en el otro directamente, ¿no? Qué tanto recae en el otro, tanto en un sistema en el que no puede decidir el mismo sujeto, tanto en una instancia en la que la familia, la persona más cercana, etcétera, incluso el médico, que fue lo último que tocábamos. Pero, digamos, hay que reconocer esto, tanto en una cuestión política como en una cuestión cultural, social, incluso religiosa. Todo apunta hacia la vida, ¿no? En este caso pareciera que es difícil a que te dice haz algo para que mueras, ¿no? Muere en pos a esto, ¿no? Incluso con aquello que mencionaba Ale antes de la pausa, el sacrificio que representa la muerte y demás, pues también muchas veces acepta el sacrificio, acepta el sufrimiento y demás, desde diferentes religiones. Y vamos a ver, la cultura en general, desde todos los aspectos, va a defender esto ya no solo como un derecho fundamental, desde el derecho, vale la repetición, sino también como un derecho tanto divino, tanto sagrado, tanto social, tanto cultural, etcétera, en donde la vida pues es la máxima de la propia sociedad, ¿no? A fin de cuentas, digamos, atenta contra la propia lógica de la sociedad, que la sociedad necesita de sus sujetos para existir, y obviamente todo lo que va a hacer es que estos sujetos sigan viviendo, ¿no? Así como algunos países actualmente tienen, digamos, esta problemática a nivel de la procreación, y que se busca en este caso que las familias, ojo, la familia indudablemente, a pesar de cómo esté formada, sea de aquella manera clásica que era mamá, papá, hijos, o sea de cualquier manera, digamos, ahora con todo este abanico de posibilidades que tenemos de aquello que puede ser llamado familia, lo importante es que existan estos hijos, que exista, digamos, esta vida para que la sociedad persista. Entonces, digamos, dar esta libertad a ese buen morir, por ejemplo, pues muchas veces contradice principalmente los principios de la sociedad, ¿no? Y desde ahí, digamos, todo el lío. Entonces, bueno, cosas a tomar en cuenta. Podemos decir también que la eutanasia es como un pedirle permiso a una autoridad para que nos dejar de luchar por la vida, que aparezca, digamos, la pulsión de muerte en su máxima expresión, y que nos lleve al punto cero de tensión. ¿Cómo va a venir esta manifestación? Pues es todo un ritual. Es el preparar al paciente, el que a lo mejor le van a poner una inyección, el que va a hablar por última vez con sus familiares, como si fuera a ver incluso una última cena, pero todo es también ritualizado. Sí. Pero es el pedirle permiso precisamente al otro, para saber que no estoy haciendo algo malo, para no irme con culpa, podríamos incluso decir. El tema precisamente de hoy se trata también de algunos psicoanalistas que en algún punto de su vida decidieron pedir una ayuda. ¿Por qué? De alguna manera se cansaron de luchar, había mucho sufrimiento ya en su vida. Vemos, por ejemplo, que Freud padeció de cáncer por muchos años, se sometió, según recuerdo, a más de 30 cirugías. Hubo un momento en que incluso su mandíbula ya era una prótesis prácticamente, ya se notaba un poco deformada su cara, ya ni siquiera podía hablar bien, pero él seguía trabajando, él seguía estudiando y todavía tenía una motivación. Muchas veces lo que detona el ya no seguir adelante es también cuando se empieza a perder las capacidades cognitivas. Cuando una persona que le dedica mucho tiempo de su vida al pensamiento de pronto empieza a fallar,
otra vez ahí aparecería como una castración. Y le da miedo comportarse como si fuera un niño pequeño, como si fuera dependiente, que fuera a olvidar a sus familiares, que fuera a olvidar lo que todo sabe. lo que conoce. De hecho, hace poco salió una película en el cine, creo que se llama Simplemente Alice, que precisamente trata de eso. Es una paciente que tiene Alzheimer y de pronto tiene mucho miedo. Dice, es que yo no quiero olvidar. Tenía un montón de libros, era reconocida mundialmente, y al ver que empieza a sentirse, digamos, tonta, o como que no sirve, o como que ya no le puede aportar nada a la vida, ahí es cuando entra una crisis. De hecho, Erik Erikson tiene un ciclo de crisis que se van a presentar durante la vida, y parece que Freud incluso se encontró con una de ellas, que sería la de integridad contra desesperanza. Cuando ya no se siente íntegro el sujeto, cuando ya no depende de sí mismo, cuando ya no puede hacer lo que lo mantenía vivo, ya no puede luchar por lo que lo hacía luchar, entonces viene una desesperanza, como se desesperaría, por ejemplo, un niño recién nacido que lo dejan sin la madre o sin el pecho. Y llega el momento en que ese sufrimiento es tanto y tantas las cirugías que tenía, que de plano pues pide ayuda a quienes estaban cerca de él. Por ahí con precisamente, digamos, estos sujetos, obviamente, digamos aquí, quizás muchos de los que nos escuchan conocen la vida de Freud, la obra de Freud también, algunos otros quizás también es algo nuevo, ¿no? Freud hay que postularlo, digamos, como uno de los máximos pensadores de su tiempo, ¿no? Incluso uno de los hijos favoritos de Viena, por qué no decirlo, ¿no? Y propiamente considerado el padre del psicoanálisis, ¿no? Ojo, da origen a una nueva ciencia, bueno, o al menos lo que él quiere que en todo momento sea, una ciencia, un conocimiento que a fin de cuentas se va a tomar desde sus principios, digamos, por el propio Freud, nutriéndolo de la medicina, nutriéndolo de este aspecto social, cultural y demás, también de aquella Europa, de aquel tiempo, y que poco a poco empieza a formar, pues, ya no solo una escuela, sino pareciera nuevos académicos dentro de este conocimiento, y que va a llevar una práctica, digamos, en la cual ya hemos dicho muchas ocasiones, pareciera que Freud se convierte en el no solo estandarte del psicoanálisis por mucho tiempo, sino en el propio logo, ¿no? Un sujeto que ya no solo va a publicar, porque a fin de cuentas va a publicar muchísimo, sino que también va a educar muchas ocasiones y a su vez, también en este caso, va a dar un referente desde la propia clínica, ¿no? Por ahí entonces está manejando, pareciera, todos los campos que tiene el psicoanalista, desde la cuestión pedagógica o en este caso docente, tanto la cuestión investigativa, ¿no? La propia investigación y en este caso la propia clínica, ¿no? Abarca todos los campos, lo trata de hacer de la manera más excelente que puede, se convierte en un referente, digamos, hacia la propia ética del psicoanalista, que incluso sabemos, y lo hemos vislumbrado en otros programas, los problemas que esto le va a acarrear con muchos de sus, ya no solo seguidores, sino estudiosos y demás, que muchas veces quieren llevar el psicoanálisis a otros términos, ¿no? Y para Freud es algo muy rígido, el psicoanálisis tiene que ser así, porque si no vamos a perder validez y vamos a perder, digamos, lo que sostiene este nuevo conocimiento. Sin embargo, por ahí va a ser algo famoso esta plática que, si mal no recuerdo, iba con el doctor Schull, que es si mal no recuerdo, el médico que le va a practicar la eutanasia, a nivel de que justo en épocas de que se le va a detectar el cáncer, digamos por primera ocasión, él le va a decir que, digamos, a nivel de promesa, le prometa precisamente que cuando él llegue al tiempo, cerca de su fin, cuando él llegue a este sufrimiento desmedido, si lo llega a necesitar, pues que él estaría presente para facilitarle los medios en los cuales, pues, culminar, digamos, su vida de esta manera, ¿no? Por ahí la promesa va a durar bastantes años, ya que, como lo menciona Domingo, es un cáncer que dura muchísimo. Si mal no recuerdo, los 61 años es el inicio, digamos, del diagnóstico, y a partir de ahí vienen toda esta serie de operaciones. Va a llegar el momento incluso que uno de los rasgos característicos va a ser que, en este sentido, ya no solo con la prótesis, sino estalla completamente, digamos, este cáncer desde el maxilar, si mal no recuerdo, y empieza a oler bastante mal, ¿no? Una cuestión fétida. Entonces dice que ya no era solo el problema con su familia, sino también con sus colegas y propiamente con sus pacientes. El doctor Freud huele mal, el doctor Freud, algo aquí está mal, ¿no? Se va a resistir por mucho tiempo, digamos, a compartir del todo su enfermedad. Algunas de las operaciones incluso van a ser un tanto secretas, si lo podemos poner así, y sin embargo, pues bueno, poco a poco se va a ir tomando este referente. ¿Qué pasa con Freud, digamos, o qué podría pasar por su mente en ese momento? Ojo con el estandarte que se ha vuelto, y ojo con, en este sentido,
el logo, como decíamos, la bandera del propio psicoanálisis o el pilar del psicoanálisis, que si está débil o que si luce débil, que si empieza a perder todas esas habilidades que ya mencionaba Domingo, si empieza a olvidar de lo que habla, si empieza a tener menos fluidez en sus escritos, que incluso se nota en sus publicaciones. Los primeros años publica como si no hubiese un mañana, ¿no? Por ahí tomando la frase. Poco a poco van a ser las publicaciones más mediatizadas, después va a empezar a contradecir muchos de sus escritos, digamos en posa, que obviamente pues tiene un conocimiento mayor, pero ¿qué pasa entonces si en algún momento de su vida se dice que se está contradiciendo a sí mismo porque ni siquiera sabe de lo que habla, ¿no? ¿Qué pasa si después contradice algo y se argumenta en contra a nivel de, bueno, seguramente lo hace porque está enfermo? Ojo, pierden validez sus palabras. Es como si hubiera querido quitarse la boca para no hablar de más. Exactamente, ¿no? Que por ahí alguna vez damos esta interpretación un tanto literal, si lo queremos considerar así, pero a fin de cuentas él vive de esto, ¿no? Él vive de la expresión directamente. La expresión sin duda va a ser siempre evocada hacia la propia boca, ¿no? Cómo expresa las cosas, normalmente hablando, ¿no? Más allá que él también lo hacía escribiendo, publicando, etcétera, pero a fin de cuentas esa habla se veía demeritada, porque esa habla en dado momento, como decíamos, podría ser criticada a nivel de que Freud ya tiene 80 años y Freud ya no sabe de lo que habla, o Freud tiene 80 años y ya no se le puede tomar en serio, ¿no? Fue bueno en su tiempo, etcétera, pero ojo, parecía que vamos a ponerlo así, su propósito lo había alcanzado él mismo. Se quiere convertir en el referente máximo del psicoanálisis, así mismo como quiere hacer al psicoanálisis uno de los referentes máximos a nivel de los diferentes estudios, y llega el momento en el que empieza a perder este peso, porque la propia imagen del psicoanálisis, que ojo, en este caso sería Freud, está decrimentada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la opción para Freud es precisamente empezar a consultar a este doctor y empezar por ahí precisamente lo que mencionaba Domingo ya antes, conciliar entre la familia, principalmente con Ana, en este caso aquella despedida, que precisamente es lo que hace un sujeto, ya no solo desde la eutanasia, sino en sus últimos días, ¿no? El sujeto se empieza a sentir enfermo, el sujeto tiene esta amenaza de muerte cercana, digamos desde su propia salud, y pareciera que hace todo lo posible para que los demás pareciera lo dejen ir, ¿no? Entonces volveríamos a esa premisa, pareciera que el paciente ya no solo vive por sí mismo, sino vive por los demás, ¿no? Así como muchas veces los demás hacen que viva esta persona. Y bueno, el doctor Gerardo ya arribó directamente. Saludos, ¿cómo está? Es que como me da miedo el tema, mejor pero ya vamos a acabar. me resistía. Bueno. Para sus comentarios, nada más comentarios. Bueno, Yolanda, antes de seguir nos manda felicitaciones por el programa y bueno, ya llegó el doctor que preguntaba tanto por él. ¿Quién dice? Yolanda. Aquí ya estoy, Yolanda, gracias. Está muy calladito. Escuchando. Pues de hecho Lacan también padece cáncer, nada más que él padece un cáncer abdominal. El intestino de hecho se parece mucho al cerebro, entonces pareciera que va por lo mismo, es el pensamiento a lo mejor. En Freud era hablado, en Lacan era como digerido y que lo deja indigerible para algunos. Bastante. También, en algunos casos. Lo operan a él de su tumor abdominal, pero unos días después aparentemente muere, no se esclarece mucho, pero después se sabe pues que en realidad había sido una eutanasia. Bueno, déjame decirle como comentarios así culturales que desde el 18 de abril del 2005 está a la venta en las farmacias de Bélgica un kit de eutanasia, ¿sabían? No. Destinado únicamente a los profesionales de la medicina. La caja contiene una decena de elementos, desde los que destacan 2 medicamentos, el pentotal como anestésico y el norcurón como relajante muscular. Entonces, pues digamos, bueno, si ya saben el secretito para irse junto a tu kit de primeros auxilios. Ahí tienen su kit de eutanasia por si se necesita. Así que pues bueno, pues también me imagino yo que ya trataron ampliamente los temas, pues, pero siempre es, digamos, como controversial qué hubiera pasado si no les aplican la eutanasia a Freud y a Lacan, ¿no? Así como que obvio no se hubieran aliviado, pero pues hubieran vivido más y pues sabe que si podían hacer más o si ya no había otro fin más que... ¿Qué nos dice Lacan, que lo hemos tocado poco hasta ahorita? ¿De la eutanasia de Lacan? Pues digamos, desde que perdió en los últimos años o meses, perdió el habla, ya no podía hablar. Entonces, por lo tanto, digamos, era ahí el último seminario, el famoso seminario 28, se le conoce como el seminario del silencio, porque nomás Lacan estaba ahí en el pupitre, digo, ahí en el escritorio y no decía absolutamente nada y nomás se quedaban viendo a todo el mundo unas 3 horas, ¿no?
Y bueno, pues qué más, lo querían aprovechar por más tiempo. Y ya, bueno, le da el tumor en la cabeza, en el cerebro, y pues ya al final pide, bueno, si no hablaba es así como que, bueno, si no habla entonces como pide, igual puede ser escrito o algo así, de que ya le inyecten para que pueda descansar, y pues eso es lo que hacen, ¿no? Digo, acá no cuentan, no recuerdo bien si es también su hija la que decide también el que le apliquen la inyección, pero pues bueno, así también muere igual que Freud, como eutanasia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, digamos, hay controversia si la eutanasia es un asesinato asistido, si realmente es un buen morir, como dice la palabra de eutanasia, ¿no? Uh-huh. Ahí me recordó lo de la inyección de Irma, ¿no? El sueño de Freud, como que al final sí se la ponen, se siente culpable por esa inyección que pone o por dar un mal tratamiento, y al final parece que pues que se lo pide. Y que con Lacan hasta pareciera también el propio estudioso, la propia sociedad lacaniana, si lo ponemos así, es la que se resiste a dejarlo ir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto, digamos, hay voluntad de hacer un seminario más? ¿Qué tanto hay algo más por decir, ¿no? Y en este caso pareciera, como dice el doctor, lo quieren aprovechar hasta el último instante, ¿no? Entonces, y digamos, tanto lo quieren aprovechar de que todavía el término neolacanianos o poslacanianos no existe o no lo acepta, ¿no? Es Lacan y ya. Aunque se murió en el 81, uh-huh, pero digamos, sigue todavía, son lacanianos como si estuviera vivo, ¿no? Entonces, uh-huh, dices tú, bueno, ¿quién no acepta el duelo, ¿no? Exactamente. También la eutanasia a lo mejor les funcionó a ellos porque necesitaban irse, digamos, completos. ¿Qué hubiera pasado si ya se hubieran visto demasiado deteriorados? Sí. Se caía a lo mejor un poco la imagen idealizada que se tenía. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Sí, todavía más, pues. Que decíamos esto, ojo, sí, ya lo decíamos con Freud, que se convierte en logo, incluso ese rostro, ¿no? Tan emblemático que es, ven a Freud y incluso el que no sabe psicoanálisis dice, es Freud, ¿no? Con Lacan pasa algo muy similar, también Lacan, su imagen pareciera se convierte en otro logo del psicoanálisis, otro pilar más también. ¿Y qué pasaría? Bueno, sí va a haber la vertiente en la cual, ¿qué más hubieran publicado? ¿Qué más hubieran descubierto? ¿Qué más hubieran dicho? Pero también, ¿qué más quizás no hubieran dicho, no hubieran creado? Y poco a poco, pues así como Freud lo mencionamos, pareciera que él mismo se da cuenta de que en dado momento no va a ser tomado en serio, ¿no? Es que ya está muy viejo, es que ya está muy enfermo, etcétera. Con Lacan quizás también. Y entonces sí, mueren de alguna manera, no con su obra, sino que su obra, digamos, continúa sus propias vidas, pero precisamente pareciera que es la inmortalización, digamos, de estos dos sujetos, ¿no? Morir completos, quizás es una buena analogía, o morir de una manera en la cual incluso ellos lo deciden, ¿no? Que también es algo, digamos, un tanto narcisista de este aspecto, ya como mencionamos, aquella herida para el que se queda con la decisión, con el médico, por ejemplo, etcétera, pues aquí pareciera yo decido mi muerte y me voy, en este caso, con todo el legado, ¿no? Sino que ahora lo heredo y pues ya, ¿no? Pero bueno, parte de lo que pudimos ahí considerar. Ya, pues despidámonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas noches. Síganos escuchando el próximo jueves. Muy bien, que tengan muy buena tarde.